Y eso a mí se me hace muy interesante porque entonces realmente ¿a qué está jugando la oposición? ¿Quieren ganar? ¿No quieren ganar? ¿Conservas tu registro como partido? Y ese es un poco de lo que quiero platicarte hoy. Al final de cuentas, lo que tanto quería frenar PRI, PAN, MC, Ujú. se los dieron en bandeja de plata. ¿Qué es lo que nosotros hicimos y qué es lo importante que dije, a ver, no puede ser que en Toluca o que en el Valle de Toluca no exista alguien que sea de oposición real? Entonces lo que tratamos de hacer fue, con varios candidatos que no eran del oficialismo, que no eran emanados de Morena, apoyarlos, acompañarlos, enseñarles a hacer estructura, buscar que tuvieran algunos acuerdos con líderes sociales, con líderes de movimientos, y varios hoy han ganado. Hoy en Ujú. día se habla, ¿no?, de que va a haber una alianza, una posible alianza con el PAN y con MC, y entonces dices, bueno, ¿por qué dejan al PRI afuera? ¿Realmente quieren ganar o quieren ahí como que subir un poquito como sus votos? Eso es algo que creo que se tiene que analizar detenidamente. Javier Albarrán con nosotros, el ex candidato a la presidencia municipal de Toluca. Ya lo decía yo hace un momento, uno de los perfiles pues, más jóvenes, no solamente dentro de la política en activo y de los más altos niveles en el Valle de Toluca, sino también por su carrera en el tema de acompañamiento ciudadano, en la labor civil, en la mejora de nuestras áreas comunes. No paras de trabajar, Javier, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Qué Oye, gusto ¿cuánto verte. tiempo Tiene un estabas en año, campaña, no? exactamente Un un año. año, estaba a Un año, un punto mes, de, pon tú, estaba a punto de decir, tiene un más o año que no menos. nos veíamos, y si es cierto, Así es, un pues año. bienvenido, Pero ¿no? qué gusto y además verte tan bien y sobre todo a un auditorio que ha crecido muchísimo. Y bueno, esto es gracias a que tenemos siempre invitados importantísimos como tú, amigo. Muchas Bienvenido. gracias. Muchas gracias, Oye, Alejandro. estuviste inmerso, te vimos y nos quisimos esperar a que terminara este proceso de elección judicial extraordinaria, histórica, importantísima, 2025, porque te vimos inmerso en el ámbito de tu experiencia. Tu experiencia son las campañas Sí, políticas. Y entonces ahí es donde empezaste a acompañar a una serie de perfiles que estaban pues buscando la oportunidad, ¿no? claro. Los vimos y platicamos con muchos de ellos aquí en estos mismos micrófonos y nos encontramos con una lógica pues muy natural. Son perfiles especialistas en su materia, Ujú. pero que de buenas a primeras se encuentran con un mundo que en realidad no conocen, que es el mundo de la política, de Claro. pedir el voto. Y por eso muchos se acercaron a ti para que les ayudaras. Sí, pues mira, fíjate que el tema de la elección judicial fue un tema muy importante y yo creo que va a ser un tema histórico que va a quedar en los libros de la historia por muchísimos años, en donde se tenía la oportunidad de renovar un poder judicial que muchos lo creíamos que tenía algunos vicios, que tenía algunos problemas, algunos detalles, y al final de cuentas pues se llevó a la práctica, ¿no? Dentro de este tema, que creo que lo más importante es que existió una participación del 13%, Ujú. 12,94% más o menos, que fueron como 13 millones de personas. Y de estas personas, aproximadamente el 20% anuló su voto. ¿Y a qué es a lo que quiero llegar con todo esto? Creo que había una gran oportunidad, si tú recordarás, la oposición, sobre todo PRI, PAN, llamó a no votar en estas Sí, elecciones. fue su campaña, Fue ¿no? su, Según su campaña entiendo, el no fue no vayan a voten. votar. Pero en estados como Durango y como Veracruz decían, no, aquí sí voten. Mm. Entonces, creo que hubo un discurso muy contradictorio en este sentido, porque no hace match el hecho de que digas, para una campaña municipal, aquí sí vota por mí y trae a tu familia, pero para una campaña que se tiene que renovar el Poder Que Judicial, es histórica. y es histórica, no sabes que aquí no te metas. ¿Cómo queda un partido en esas condiciones? Tú como Ujú. especialista en el ámbito político, administrativo, de las campañas políticas, de la carrera política y además por ser un perfil joven, Javier, ¿cuál Ujú. es tu lectura sobre ese asunto? ¿Queda bien los partidos o en qué condiciones? Yo creo que lo mejor que pudieron haber hecho los partidos de oposición Ujú. fue llamar a participar, porque y lo decía en algún momento, en Venezuela muchas de las cosas que muchos hablan de Venezuela como si lo satanizan mucho, pero en Venezuela el gran problema que tuvo el país
no fue que llegaran personajes como Hugo Chávez o como Nicolás Maduro, sino que la oposición cada vez era más reducida. Y como Ujú. no llamaban a participar porque las elecciones naturalmente las ganaba el oficialismo, entonces se empezó a pagar de manera paulatina y empezaron a pagarse más y más y más hasta lo que pasó ahora, Sí. que prácticamente no hay forma de que alguien les gane en ese Porque país. no hay No oposición. hay oposición y Oye, eso es lo ¿a qué te importante. refieres, Javier? Porque aquí está interesantísimo el tema. Mira, el asunto de la oposición dentro del discurso es muchas veces ese y lo encontramos prácticamente todas las semanas. Nos estamos convirtiendo en Venezuela Así es, por culpa de Morena, pero en realidad, si eso sucediera en cierto momento, sería culpa de la oposición ante la claro. falta de propuestas entonces. Exactamente, y sobre todo una falta de una narrativa. Creo que es muy fácil ejemplificar el tema de la oposición y la política simulando un partido de fútbol. Ujú. Imaginemos que el oficialismo es el América, ¿no? Ya Pues todo el no sé mundo, si les guste, pero bueno, o vamos sea, a si les pensar guste, que es pero el imaginemos América. que es el América, ¿no? Que Morena, Verde y PT es el Ujú. América. Ok. Y la gente dice que tienen los árbitros comprados y Que siempre que ganan. siempre ganan y que es invencible. Mm. Y del otro lado tienes al Cruz Azul, pongámosle ese Sí. nombre, PRI, PAN, lo que queda del PRD y Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué pasa con el Cruz Azul? Siempre los emocionan, les dan discursos bonitos y ahora sí vamos a ganar y le vamos a echar ganas, Pero no llegan. pero nunca llegan. Y cuando llegan a esa gran final esperada que es las elecciones, muchos no saben que realmente ya está todo comprometido desde atrás y que ya están vendidas muchas cosas desde atrás. Y te lo pongo como un ejemplo. El PRI, imaginemos que es el portero. Entonces ya dijo, no, pues mira, déjame participar, tengo mi partido, me pagas mi partido, pero pues me dejo meter gol. MC, pues está un poquito más como en esa línea de defensa, medio, ¿no? Que Mm. pues ni haces nada, pero tampoco la paras. Y el PAN, imaginemos que es el delantero, que dices, oye, ¿sabes qué? Tienes un poquito más de oportunidad de meter gol, pero cuando llegas o intentas meter gol, pues manda la chueca. Y creo que eso es algo de lo que tenemos que analizar, ¿no? Creo que en el país y en el Estado de México no existe una oposición real, y lo digo de verdad de una manera muy responsable, porque me di cuenta el año pasado, después de todo el proceso que vivimos y de tratar de unificar a los partidos que yo entendería que son de oposición, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, hubo muchas personas dentro de los distintos partidos aquí a nivel local que jugaron sus cartas hacia Morena, hacia el oficialismo. Y eso a mí se me hace muy interesante porque entonces realmente ¿a qué está jugando la oposición? ¿Quieren ganar? ¿No quieren ganar? ¿Conservas tu registro como partido? Y ese es un poco de lo que quiero platicarte hoy, porque justo estamos en ese dilema. Como tú lo mencionas, muchas personas dicen, no, nos estamos convirtiendo en Venezuela y en Cuba y todas las ideas, ¿no? Como ahí medio locas, alocadas que traen. Pero no se dan cuenta que el verdadero problema es no tener una oposición fuerte y una oposición real. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Creo que es donde nos tendríamos que concentrar las personas que no compartimos la visión de Morena, que no es por aborrecerlo, pero quizás no es tu ideología y Ujú. es válido. Hay que decirlo, tú no eres del partido Morena, digo, hay No, que dejarlo de manifiesto a estas alturas, porque ahorita el señalamiento y la observación tiene que ver en el segmento específico de la oposición exactamente la política oposición. a nivel nacional. Y cualquiera diría, a cómo están las cosas, no, pues es que entonces Javier Te iba a decir, Albarrán, es de Morena. ya se pasó a las filas de Morena. ¿Ya te pasaste a las filas de No, Morena? no, y justo eso es lo que tenemos que rescatar. A ver, el hecho de ser críticos ante una oposición que yo veo dormida, es más, algunos personajes de Morena o del oficialismo hablan de que es una oposición pulverizada. Y eso creo que te da un diagnóstico de cómo están las cosas. Están desestructurados. Hay una falta de estructura, una falta de ideología, porque entonces juntas al PAN, que es pro vida en su teoría, que en algunos estados no, depende, ¿no? Depende, ahora sí que dónde se acomode, pero también juntas o quieres juntar al PRI, que es
de otra corriente ideológica. Y por otro lado, juntas al PRD, que fue su enemigo durante años, y luego buscas tratar de meter a Movimiento Ciudadano, buscando que todos tengan una causa en común, que es pues, ser una oposición. Todos juntos contra Morena, Todos juntos ¿no? contra Morena, pero entonces te das cuenta de que no puedes vencer a Morena siendo esa como izquierda progre, porque entonces, ¿cómo una izquierda va a vencer a otra izquierda? No existe en sí, aquí en México, y lo digo de verdad muy claro, no existe un partido de derecha o no existe una ideología de derecha. Y no es que sea antiderechos, sino que esa corriente ideológica está mermada dentro del espectro político mexicano. ¿Sientes que el partido que tendría que arropar esa ideología no lo está haciendo? Yo creo que ninguno lo está haciendo y están yéndose malamente hacia un populismo de izquierda que al fin de cuentas no les va a funcionar. Ya lo vieron en la campaña de Xochitl, ¿no? Donde tuvo que jurar, ¿te acuerdas? Con sangre. Con sangre, Juró sí. con sangre que no iba a desaparecer los programas sociales y que al contrario los iban a aumentar. Y eso a una parte de la población de un estrato medio, medio alto, que pagas tus impuestos, que tienes que estar dándole al Estado, dices, oye, pues entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Así es. Y esa es la parte que creo que no se está rescatando. Al final, la oposición, y lo hablan muchos, ¿no? De que hay una gran minoría, creo que sí está ahí, pero no se siente representada por una izquierda tantito menos radical que la otra. Al final, les tienes que dar su narrativa. Hay condiciones dentro de la política, ¿no? Y de ahí podríamos desprendernos bajo las teorías del péndulo político, aquel que va de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda sucesivamente. Y cuando llega más fuerte a la izquierda, rebota más fuerte a la derecha. Así es, y son fenómenos bien estudiados. Son fenómenos Aquí la pregunta naturales. es, ¿México tiene estas posibilidades dentro de las elecciones? Es decir, ¿hay partidos hoy por hoy que representen a esa izquierda y esa derecha? Es buena pregunta. Javier Albarrán, ex candidato a la presidencia municipal de Toluca y un amigo asiduo de esta cabina en pues esta temática de seguimiento a las elecciones judiciales 2025. Todo eso tiene que ver con ese tema central. Exactamente, Javier. exactamente. Porque dijeron, perdóname que te quite la palabra, pero es que dijeron que esto era para que el partido oficialista pusiera a sus candidatos. Un poder judicial a modo. Y lo lograron. Al final de cuentas, lo que tanto quería frenar PRI, PAN, MC, se los dieron en bandeja de plata. ¿Qué es lo que nosotros hicimos y qué es lo importante que dije? A ver, no puede ser que en Toluca o que en el Valle de Toluca no exista alguien que sea de oposición real. Entonces lo que tratamos de hacer fue, con varios candidatos que no eran del oficialismo, que no eran emanados de Morena, apoyarlos, acompañarlos, enseñarles a hacer estructura, buscar que tuvieran algunos acuerdos con líderes sociales, con líderes de movimientos, y varios hoy han ganado. Es más. Pero no son oficialistas. Y no son del oficialismo. Entonces, ¿dónde está o sea, para aterrizar la narrativa, ¿no? Exactamente, y justo creo que eso es lo importante, que a ver, si nosotros aquí en el Valle de Toluca, bueno, en el distrito que le competía a Toluca, en el distrito judicial, tuvimos la oportunidad a nuestros recursos, que son mínimos a comparación del Estado, y a nuestras posibilidades de movilización, que son mínimas a comparación con lo que tiene el Estado o algún municipio, tener algunos perfiles que son de oposición y que ganaron y que hoy están acreditados y ganaron hasta 2-1, ¿por qué otros personajes prefieren llamar a no votar y literal hacer que desaparezca? Bueno, lo que pasa es que es más fácil, ¿no? No hacerlo y llamar a que no voten en lugar de hacer una propuesta. Así se interpreta el tema. Entonces, Javier, ¿consideras de nuevo que si podemos ver perfiles tendientes o cercanos al oficialismo, pues no es porque el oficialismo los haya metido de lleno, sino por la falta de acción de los partidos o de las propuestas alternativas? Y justo es el tema con lo del fútbol. Cuando gana el América, te dicen, no, es que es buenísimo el América. Y a lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor el Cruz Azul estaba mal organizado. A lo mejor esa oposición, a lo mejor ese lado del partido estaba mal organizado. Y creo que si dentro de tu mismo, imagínate, tu partido de fútbol, ya el defensa, ¿no? Pues ya dice, oye, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter mucho, pues tú pásale, el portero sabe para dónde se tiene que aventar para que le metan gol. Pues entonces, ¿qué esperamos? Yo creo que eso es lo triste, ¿no? O sea, ¿qué esperamos como país si no tenemos a alguien
o más allá de un partido, o sea, si no tenemos clara una ideología de oposición, ¿qué se puede hacer? Javier Albarrán, dentro de la experiencia que te ha tocado vivir ahora entonces, dentro de este proceso judicial extraordinario, ¿consideras que tiene las virtudes suficientes como para ser exitoso también en un siguiente ejercicio? Yo creo que sí, creo que se tienen que analizar mucho las vertientes y revisar muy bien, más allá de un tema de nada más de aventarse una campaña, revisar muy bien cuáles son las coyunturas, ¿no? Ujú. Justo me traje ahorita un periódico, Muéstralo, sí. Ah, bueno, sí. te lo dejo, y es uno de los periódicos que Ricardo Moreno repartía en su campaña, ¿no? Y El, donde venían las métricas. ajá. Y justo eran las métricas del tema de las preferencias de voto. Entonces, digo, a grandes rasgos, él se ponía en un 48, 50%, a la candidata del PRI, PAN, PRD la ponían en un 30% y a nosotros nos ponían en un 15%, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Y que es muy interesante, que como partido, o sea, como persona y como partido, de forma en solitario, traemos 15 puntos. La candidata de PRI, PAN, PRD traía 30 puntos, es decir, cada partido valía, unos valían 8, otro 10, Ujú. otro 12. Y de la parte de Ricardo, Morena, Verde, PT, cada partido traía, si los partimos a lo mismo, entre 15 y 17 puntos. ¿Qué quiere decir? Que el oficialismo no es invencible, que si cada quien realmente se hubiera concentrado en hacer todo este espacio y los partidos y los dirigentes o los actores políticos se hubieran concentrado en hacer su papel de tratar de juntarse todos para poder ganar y tener dos bloques, izquierda y derecha, se hubiera podido ganar la capital. Eso es un tema muy interesante y que lo he estado veniendo analizando y pensando y realmente te das cuenta que entonces hay una traición dentro de los partidos tradicionales y que muchos de ellos tienen ya una tendencia a venderse hacia el oficialismo porque les sale más barato conseguir cambiar una diputación por una dirección o algún espacio que hacer la lucha, meterle, organizarse y con tiempo y realmente ganar una alcaldía. ¿Vas a participar pronto? ¿De nuevo regresarás? ¿Te veremos de nuevo como candidato a la presidencia municipal de Toluca? Mira, no lo sé. La verdad yo creo que es algo que se tiene que analizar muy bien con los tiempos y también algo que a mí me interesa mucho es el tema de los nuevos partidos, cómo van a funcionar. Si recordamos, se registraron 81 partidos a Ujú. nivel nacional y hay un partido aquí en el Estado de México. Pon tú que esos, el 5% lo logre. Entonces, más o menos cuatro partidos nuevos. Habrá que analizar quiénes van a entrar, con qué narrativa van y si realmente van a tratar de ser una oposición o solamente van a buscar pues, seguir calentando la Esto banca. lo dices porque tú sigues sin partido. Yo al día de hoy estoy sin partido por este tipo de situaciones, que te das cuenta de que en realidad pues no se está haciendo un mayor esfuerzo más Oye, que no es conservar como un que no te registro. hayan llamado, ¿verdad? O sea, no No, te han y la convencido. verdad es que me han invitado y lo agradezco mucho porque hay buenos amigos en los diferentes partidos que si quitas la etiqueta de partido son increíbles personas, los quiero mucho, pero en el momento que metes el partido y que ves quién es el líder o quién lo está llevando, pues te das cuenta para dónde va el rumbo. Hoy en Ujú. día se habla, ¿no?, de que va a haber una alianza, una posible alianza con el PAN y con MC. Y entonces dices, bueno, ¿por qué dejan al PRI afuera? ¿Realmente quieren ganar o quieren ahí como que subir un poquito como sus votos? Es algo que creo que se tiene que analizar detenidamente, que quizás muchos expertos y personas que nos escuchan hoy pueden quedarse con esa idea de pensar si realmente existe una oposición en México y en el Estado de México. Queda claro que eres de la idea de que la oposición por sí misma se fortalezca, que tenga propuestas Claro, suficientes para poder atraer el voto ciudadano. Pero exactamente. más allá de eso, Javier, eres de la idea de que cada partido haga su trabajo en solitario, que ya dejemos de ver estas alianzas. Mira, yo creo que si se va a hacer una alianza, que se haga con, con todo el peso y la responsabilidad que implica y que se analicen muy bien los perfiles para que si se hacen dos grandes bloques, en este caso, pues entonces esos grandes bloques le responden
a las ideas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, si hacen un bloque PRI, PAN, PRD, MC, pues les respondan ese bloque. Y si hacen un bloque Morena, Verde, PT, les respondan a esa ideología, pero no haya movimientos cruzados en donde se esté negociando por debajo de la mesa. Javier Albarrán, ex candidato a la presidencia municipal de Toluca, uno de los perfiles del Valle de Toluca más aptos dentro de las juventudes para hacer estas propuestas de carácter político. Sígalo en redes sociales donde te encontramos, Javier. Además, Instagram. Digo, el asunto de las redes sociales se te da muy bien casi todos los días, sí, ¿no? Me gusta mucho estar en contacto siempre en las redes sociales. En Instagram, TikTok, Facebook, todo, Javier Albarrán. Así me encuentran. Muy Y bien, también cualquier persona que quiera escribirme todo, siempre atendemos ahí los mensajes y a las personas. Oye, pues es que no parece que nos hayamos visto hace un año, caray. ¿Cómo Sí, pasa ¿verdad? el tiempo, no? Sí, pasó muy Muy rápido. Pues es que pasaron las elecciones, las campañas, etcétera, pero ya vienen otras. Sí, y sobre todo ahora es empezar a hacer a calentar motores para las próximas elecciones, para las del 27. Pues que ya van me a dijiste ser- que no sabes, pero pues te voy a tener que invitar pronto a preguntarte de nuevo. Sí. A ver si vas a querer participar en las del 2027. Habrá que revisar cómo va a estar la coyuntura y realmente si los partidos de oposición van a querer ser de oposición o van a querer nada más conservar su registro. Javier Albarrán, muchas gracias. Como siempre, un Muchas placer, gracias, amigo. Alejandro. Bienvenido, ¿eh? Gracias. Siempre. Gracias. Javier Albarrán participó activamente en la pasada elección de las candidaturas municipales y bueno, pues ahora lo vimos muy inmerso, asesorando, acompañando, dicen por ahí, coacheando a los que tenían que entenderle al proceso de las elecciones del Poder Judicial y bueno, pues lo hizo de manera muy efectiva porque pues se colocaron algunos perfiles que ya nos dijo, ya nos confirmó, no son del oficialismo, entonces bueno, pues eso por sí mismo ya representa un discurso diferente al que hemos estado escuchando. Y de eso se trata la información que aquí le presentamos todos los días. Agradezco el favor de su atención, muchas gracias, nos tenemos que despedir, gracias a Controles del otro lado del cristal. Yo lo espero mañana en punto de las 8 de la mañana para que estemos juntos a la vanguardia informativa. Mientras tanto y por lo pronto, muy buenos días, buena información. Hasta mañana. En Rotativo Noticias estamos permanentemente trabajando para ti, así es que no te pierdas las actualizaciones. Dale like y comparte. Síguenos.